Sí, por clarificar un poco en el sentido, como hemos acordado, que se incorpore la enmienda en el segundo apartado sobre la disposición que en el porcentaje de bonificación se establezca el contrato temporal en 4 meses, con lo que llevaría la bonificación del 25% en el apartado B de la propuesta. Muchas gracias. Buenos días. A ver, usted la enmendada, ¿no? Lo voy a intentar. Bueno, seguro que si no la enmiendo bien me lo corrige. Seguro que usted lo hace de maravilla. Sí, sí. Bueno, pues paso a leer la moción con la enmienda ya recogida. El sector de la hostelería y la restauración tiene una relevancia importante en Mairena. Buena parte del dinamismo económico y empresarial del término municipal está directa o indirectamente relacionado con este sector. Y por tanto las posibilidades de generar empleo en nuestro municipio depende en un porcentaje significativo del mismo. Los gestores de la administración local han de ser conscientes de este hecho. Una de las preocupaciones que muestra dicho sector es el importante desembolso que supone adecuar los negocios a las exigencias de sus usuarios, en especial los relativos a las tasas por ocupación de terrenos de uso público con terrazas móviles, fijas y semifijas. En las conversaciones que el Grupo Socialista ha mantenido con representantes del sector, se repite dicha preocupación y se insiste en que los costes asociados a estas tasas llegan a hacer peligrar la estabilidad de los negocios y, por tanto, la posibilidad de crear un empleo local sostenible y sostenido. Sin entrar en la demagogia, el Grupo Socialista entiende que desde el Gobierno municipal se deben articular medidas que permitan aliviar las cargas fiscales que se derivan del desarrollo de la actividad en cuestión, es decir, la instalación de veladores y terrazas, siempre que efectivamente esa actividad redunde de forma positiva en la creación de empleo en el término municipal de Mairena del Aljarafe. Por todo ello, este grupo municipal insta al Pleno de la Corporación a aprobar los siguientes acuerdos. El punto 1 especifica modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con terrazas móviles fijas y semifijas con finalidad lucrativa en el artículo 9. El artículo 9 actualmente se llama exenciones y pasaría a llamarse exenciones y bonificaciones. El contenido de ese artículo sería el siguiente. El punto A es literal de cómo está actualmente en esa tasa. Estarán exentas del pago de la tasa las instalaciones que se destinen al uso de autoridades y organismos públicos en recepciones y actos públicos y las destinadas a cuestiones estrictamente benéficas. El punto B se añadiría y diría: los negocios que generen empleo con la creación de uno o más contratos indefinidos en el año, voy a leerlo tal y como está enmendado, los negocios que generen empleo relacionado con la actividad objeto del gravamen mediante la creación de uno o más contratos indefinidos en el año en el que se produce el hecho imponible tendrán una bonificación del 50% en la cuota tributaria anual. El punto C, que está aquí mal numerado porque volví a repetir el punto B, pero sería punto C, asimismo, los negocios que generen empleo los negocios que generen empleo relacionado con la actividad objeto del gravamen mediante la creación de uno o más contratos temporales de al menos 4 meses de duración en el año tendrán una bonificación del 20% de la cuota tributaria anual. Se añade un punto D que diría: los negocios que generen empleo relacionado con la actividad objeto del gravamen mediante la creación de uno o más contratos temporales de más de 6 meses de duración en el año que se produce el hecho imponible tendrán una bonificación del 30% de la cuota tributaria anual. Y por último, habría un punto E que en la propuesta de moción sería el C, que decía: para poder ser beneficiario de cualquiera de las bonificaciones establecidas se deberá presentar copia del contrato de los contratos suscritos junto con el resto de la documentación que exige la presente ordenanza. No lo tengo porque ha sido previo al pleno. Entonces, yo, si queréis la rehacemos
antes de que acabe el día, digo, y se la mandamos al señor secretario. Explicamos la intención, ¿vale? Bueno, por resumir un poco la idea de esta moción. Admitimos que el sector de la hostelería y la restauración, en general el sector del ocio, en Mairena representa mucho peso socioeconómicamente. Más del 60% de los negocios de este pueblo son relacionados con este sector. Ese peso específico incide en la riqueza del municipio, pero también incide en la capacidad de que la gente del pueblo esté empleada, porque evidentemente los negocios son los que emplean a las personas. En segundo lugar, está claro también que las administraciones públicas tienen que apoyar generalmente los negocios que más importancia tienen en el sector, mejorando las infraestructuras, adecuando el mobiliario urbano a ese tipo de negocio y también incentivando el mantenimiento o la creación de esos negocios. El objetivo de esta moción es, sobre todo en ese punto, incentivar que los negocios relacionados con este sector se mantengan o que se creen nuevos negocios. Y la manera que tenemos de incentivar o la manera que tenemos de proponer ese incentivo es a través de los instrumentos fiscales, de las tasas, en este caso de las tasas de veladores. Yo creo que todos los grupos que estamos aquí hemos hablado con este sector, con empresarios relacionados con el sector, porque ya hemos dicho que antes del pleno hemos hablado y es cierto que es un problema importante. Es un problema en el que creo que tenemos que incidir todos y además es un problema que, bien tratado, se puede solucionar el problema que ellos tienen o la preocupación que ellos tienen y además se puede trabajar en la creación de empleo en nuestro pueblo, que es un problema importante. Hablábamos de que no hagamos demagogia, es decir, no se trata de disminuir la carga fiscal, no se trata de bajar los impuestos simplemente, sino que el esfuerzo que esta administración hará cuando se disminuyan las tasas, cuando se recaude menos, se vea compensada o se vea reequilibrada con el compromiso de los empresarios del sector en la creación de empleo. Y por lo tanto estamos matando, digamos, dos pájaros de un tiro. Solventamos un problema de carga fiscal, pero también estamos incorporando la creación de empleo a la solución. El Grupo Popular presenta una moción, porque nosotros en la moción que presentábamos, en la moción que presentábamos dejábamos los contratos temporales sin temporalidad, es decir, cualquier tipo de contrato. Y ellos en su moción establecían periodicidad, una periodicidad mínima a la moción, al contrato. Hemos conversado y hemos acordado que los contratos temporales se tasen en función de la periodicidad. Si los contratos duran 4 meses o más, es decir, de 4 a 6 meses, la bonificación será del 20% en esa tasa y si el contrato supera los 6 meses, la bonificación será del 30%. Si es un contrato indefinido, ya sea indefinido o fijo discontinuo, pues la bonificación sería del 50%. Si yo no lo he dicho mal, creo que ese es el acuerdo. Muchas gracias. Lo que está claro es que esta moción, bueno, recoge un poco una preocupación de todo, que es el empleo. Hombre, yo creo que estamos todos de acuerdo. Y además, hablando con el sector, la verdad que están un poquito agobiados de impuestos y tasas. Todo lo que sea aliviar a este sector para que pueda crear empleo, magnífico. Lo que a mí me da pena es que, desgraciadamente, gran parte del empleo que tenemos en Mairena o Andalucía recaiga sobre la hostelería. Me da mucha pena. Es verdad que, bueno, vamos a aliviar esto y vamos a trabajar para esto y genial. Pero tengo que decirlo también, porque nos falta imaginación y otras cosas que vamos a dejarlas, no es el tema de debate. 2 problemas técnicos que en otro sector donde trabajo la propia ley recoge
que es el mantenimiento en el empleo. O sea, que no basta decir que una persona va contratada indefinidamente. ¿Y qué pasa si lo echa al mes y medio? O no, hacemos referencia en la ley a lo que establece las administraciones superiores, que es que en el plazo de un mes tiene que reponer ese trabajador, etcétera, etcétera. O de alguna forma tendríamos que concretar el tema. Y otro problema técnico es que decir que tendrán bonificaciones y subvenciones aquellas empresas que estén al día en sus deudas con la Seguridad Social y con Hacienda. O sea, esos son cosas, argumentos que expongo para que esto se quede un poco también reflejado. Pero que vamos a ayudar al sector para crear empleo, por supuesto. Es decir, vamos, hablando he hablado mucho con este sector, con empresarios, incluso amigos que se dedican al tema, sobre todo en Toma y Irene, pero en todos los focos nuevos que hay y tal, y están súper agobiados. Si esto es aliviarlos para que se cree empleo, benvenuti, bienvenido sea. Sí. Señora Balbásquez. Muchas gracias. Bueno, pues desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, evidentemente vamos a apoyar esta moción, que ojalá se les hubiera ocurrido antes, o se nos hubiera ocurrido a nosotros antes, porque es verdad que esta moción viene a solucionar o a intentar solucionar dos problemas, que por una parte es la carga fiscal que hay, la carga impositiva que hay sobre los comercios, pero por otra parte también es la del desempleo. ¿Que nos gustaría fomentar otro tipo de empleo en Mairena? Pues probablemente, pero bueno, tampoco hay que dejar de fomentar este. Es que este tipo de empleo es muy importante. Es que todos los empleos son muy importantes. Y bueno, nada, bienvenidas sean las ideas buenas y ojalá todos tengamos muchas como estas. Y nada más. Gracias, señora Balbásquez. Señora. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decir que efectivamente la moción no nos disgusta. Tendríamos que con la tramitación irnos a una modificación de las ordenanzas con sus correspondientes estudios, tanto de tesorería por parte y de secretaría como por parte de la intervención, pero en principio vemos la moción con muy buena intención. Intención que es la que ha tenido este equipo de gobierno desde el año 2011. Porque haciendo un poco de historia, en el año 2011, cuando llegamos, nos encontramos con un diamante en bruto. Y el diamante en bruto era el sol, las terrazas que había en Mairena, pero que lo que se notaba que a pesar de que existía una ordenanza, la ordenanza no se llevaba a buen término. Y es unido a los nuevos modelos de consumo, donde la gente hace más vida fuera que dentro del bar. Nos vimos obligados a intentar regular un poco, bueno, pues esa joya en bruto que existía aquí en Mairena. Y efectivamente, a través de diálogo y trabajo con los empresarios del sector, hoy a fecha 2014, tenemos un sector hostelero fuerte, que es ejemplo en la provincia de Sevilla, y eso ha sido gracias a la voluntad política y sobre todo al esfuerzo de los hosteleros. Pero una vez dicho esto, me gustaría decir que el esfuerzo de los hosteleros a base del esfuerzo de los vecinos que ceden espacio público para que otras personas puedan desarrollar una actividad con fin lucrativo. Vamos a hablar en plata. Y que entendiendo que el espacio público tiene una finalidad, también creíamos nosotros como elemento limitante de ese uso abusivo que en algunos casos se estaba dando del espacio público, el límite lo tenía que fijar una tasa. Y a raíz de ahí se establecieron unas tasas en el año 2011 con el apoyo de no solo de este miembro de la corporación, de este grupo de la corporación, sino de otros, de cara a ir regulando y organizando
esa ocupación de la vía pública. Y como fruto de ese germen, a día de hoy, insistí, hay zonas de Mairena que son el referente en la hostelería en la provincia de Sevilla. Además, por un módico precio, que entendemos que la situación está mal. Pero ¿sabéis o saben ustedes cuánto paga al día un empresario de la hostelería en la primera línea de playa, por llamarlo de alguna manera? Bueno, desde el domingo pasado hay primera línea de playa en Mairena. Hemos inaugurado una pista de vóley y playa. Estrenado. Me ha traicionado el subconsciente. Bueno, perdón. Voy a decir la cifra porque me resulta un poco llamativa. En primera línea de playa paga al día un empresario por una superficie en la que pueden caber de 10 a 12 mesas 4 euros diarios. 4 euros diarios. Que creo que no es un abuso y creo que esos 4 euros sí deberían repercutir en la limpieza de las calles, el mantenimiento de los acerados, que creo que también es una demanda. Y en ese equilibrio tenemos que estar entre el empresario y el que no hace uso, o el vecino que quiere hacer uso de la vía pública. Por eso digo que muchas veces tenemos que intentar cuadrar muy bien la ecuación para que no haya vencedores ni vencidos. Y dicho esto, insistí, a día de hoy nos podemos congratular, y gracias al esfuerzo, insisto, de los empresarios hosteleros, en que Mairena es referente, y que ya los vecinos, gracias a la ordenación, han dejado de ver a los bares como un problema, y ya lo tienen como un servicio más. Eso es todo, muchas gracias. Kenjo. Sí, señor González Vela, señor Marcos. Bueno, decir simplemente lo que dice la compañera, que es verdad, que bienvenida a las buenas ideas, venga de quien venga. Esto es una cosa buena y esto puede dinamizar el empleo. Bienvenido. Vamos a trabajar todos para que a ver si entre todos disminuimos el gran problema que tiene Mairena y Andalucía. Adelante. Hola. Bueno, pues simplemente quería explicar que la próxima corporación también tendrá que tener en cuenta este tipo de propuestas, que a mí me gusta mucho el tono de todas las intervenciones, no me refiero a su tono de voz, sino al contenido, y me ha gustado mucho porque por una de las pocas veces en los 4 años ya casi que llevamos aquí, yo he visto que hay una propuesta que viene de la oposición, o de una parte de la oposición, pero que es acogida por todos los partidos simplemente porque es bueno para los maireneros. Y no se intenta sacar punta de ella, ni por parte de los que lo proponen, ni por parte de los que de forma natural tendrían que intentar sacarle punta. Y yo quiero darle gracias a todos los miembros de la corporación por eso. Muchas gracias. Yo voy a empezar por el final y luego vamos al principio. Estoy de acuerdo, por eso hablábamos de la demagogia o de la no demagogia, ¿no? Este tema es fundamental saber dónde está el equilibrio. No se trata de disminuir impuestos, porque los servicios se tienen que seguir ofreciendo al que va a los bares, a los restaurantes y tal, y también a los que pasean al día siguiente por la calle. Por lo tanto, era interesante buscarle el aspecto positivo no solo a una bajada de las tasas, sino también a una bajada de las tasas con un sentido, también con un sentido para todo Mairena, para el pueblo, ¿no? Y si reduciendo las tasas conseguimos incentivar sobre todo el empleo, pues muchísimo mejor. Sabíamos lo de la necesidad de establecer ahora los cauces legales, no viene porque primero teníamos que establecer la voluntad política de cambiar esa ordenanza. Ahora sabemos que se iniciarán todos los trámites en ese aspecto. Al señor Vela, la economía se decide sobre la marcha, es decir, desde hace mucho tiempo se dice que hay que jugar con los recursos que tiene
un pueblo, o que tiene una provincia, o que tiene una región, para sacar lo máximo posible. Si Mairena tiene el peso específico predominante en el sector de la hostelería, no vamos a hundirlo, al revés. Lo que tenemos es que hacer que ese sector sea sostenible y sostenido en el tiempo. Pero no quiere decir, qué pena que todo sea sector de la hostelería. No, vamos a intentar que el sector de la hostelería sea... Eso es explicable. Que sea sostenido y que vaya creciendo. Pero no nos dé pena, hombre, que el sector de la hostelería y la restauración genera mucho empleo y sobre todo genera otras cosas, genera cohesión, genera introducción de culturas nuevas, de gente nueva, genera una más cosas además de dinero, Muchas gracias. Yo simplemente que recordarles que lo ha explicado muy bien el señor León, está la voluntad política. Ahora alguien tendrá que aprobar la ordenanza. Digo alguien porque será otra corporación. No nos va a dar tiempo a nosotros a aprobar la ordenanza, a publicarla, etcétera, etcétera. En ese expediente que hay que hacer para modificar la ordenanza, pues se incluirán aquellas mejoras que algunas han sido muy sensatas, que ha dicho el señor González Vela, me imagino. Se clarificarán algunas cosas sobre las personas beneficiadas, si tienen que reunir alguna serie de requisitos, etcétera, que ya la ordenanza, que es lo que se acabará publicando en un boletín y lo que tendrá efectos reales, pues me imagino que los miembros de la siguiente corporación pues la adecuarán a la realidad y al momento concreto. Muy bien, pues entiendo aprobada por unanimidad el punto.